Te invito a abrir tu Biblia, por favor, a Colosenses. Los niños que están para la guardería, creo que ya subieron. Eso es eficacia. Vayamos nosotros a Colosenses, capítulo 3. Hoy vamos a terminar, Dios mediante, el capítulo 3 y comenzar el capítulo 4. Ya comenzando a despedirnos de este libro, que ha sido tan valioso. Yo le agradezco al Señor porque me ha dejado estudiarlo. Y le agradezco al Señor porque me ha dejado compartirlo con ustedes. Es un tremendo gozo, es un tremendo privilegio. Y llegando al final del capítulo 3, comenzando el capítulo 4, vemos cómo todo lo que Pablo ha estado construyendo en su argumento tiene su fervor, tiene su aplicación práctica. Lo hemos visto cuando hablamos acerca de las esposas que debían someterse a sus maridos. Lo hemos visto en sus maridos que debían sacrificarse por sus esposas, demostrando así su amor. Lo hemos visto en la obediencia de los hijos hacia los padres. Lo hemos visto en la integridad que los padres deben mantener para no exasperar a sus hijos y desalentarlos. Y ahora vamos a verlo en el trabajo. Acerca de esto le estuve consultando a mi pastor, acerca de algo que me había contado. Cuando él era joven, no sé hace cuánto tiempo atrás, cuando él era joven, él empezó a estudiar en un seminario y cuando llegó, el seminario estaba lejos de su casa, tenía que conseguir un trabajo. Él no estaba becado, él no tenía ayuda financiera de algún ministerio o lo que fuere, entonces debía trabajar para poder pagar sus estudios. Él estudiaba en la mañana y en la tarde fue a buscar un trabajo en una fábrica de vidrio. Dice que llegó el hombre, el que estaba encargado, un hombre serio, empezó a interrogarlo por qué buscaba el trabajo, qué es lo que estaba haciendo, para qué lo necesita, qué es su experiencia y lo demás. Hasta que en un momento, Barry dijo, bueno, yo estudio en el seminario que está acá en la ciudad a poca distancia. En ese momento el hombre cambió su actitud. Dice, ¿usted estudia en el seminario tal y tal y tal? Sí, yo estudio ahí y trabajo, quiero trabajar para pagar los estudios. ¿Cuándo puede empezar? Fue un asombro, pero al comenzar a trabajar pudo ver lo que había sucedido. El seminario daba clases en la mañana, en las tardes muchos de los estudiantes trabajaban y la mayoría trabajaban en esa fábrica de vidrio. La producción entre el turno mañana, que no iba al seminario, y el turno tarde, que sí iba al seminario, había una diferencia abismal. El turno tarde era mucho más productivo, trabajaba mejor y gastaba menos que el turno mañana. Los jefes se habían dado cuenta de eso. Y cada vez que venía un estudiante del seminario para aplicar, para entrar a trabajar, enseguida lo contrataban. Ellos sabían, sin ser cristianos, que los cristianos trabajan bien. Qué buena reputación que se había ganado ese seminario. Qué buena reputación que se había ganado el cristianismo por esa eficiencia, por esa eficacia. Una de las grandes virtudes de la Reforma fue la Reforma, el impacto laboral que tuvo la Reforma protestante. Tanto así que hay un estudio de sociología que habla acerca de eso, no me acuerdo cómo se llamaba, el Tratado de Trabajo de la Reforma. Los cristianos habían demostrado, al haber convertido a Jesucristo, al haber creído en Él y al trabajar como para Él, de que lo hacían bien, lo hacían con excelencia, a lo mejor que podían. Y eso hizo que gran parte de los países del norte de Europa hayan prosperado como lo hicieron, porque los creyentes trabajaban bien. Acá Pablo está hablando a los siervos en Colosenses capítulo 3, verso 22 en adelante. Y si bien sabemos de que no hay siervos hoy por hoy, en el sentido estricto de la palabra, de esclavo,
sí hay trabajadores y hay principios que podemos aplicar. Así que con esto en mente vamos a comenzar. Dice Siervos, capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En ese momento existía la esclavitud. En ese momento era normal tener un esclavo en casa. Si ustedes leen el contexto del capítulo, está hablando de un hogar. Tanto las casadas como los maridos, como los hijos, como los padres forman un hogar. Y los siervos eran parte de ese hogar. Convivían, servían en un hogar. Tal vez te preguntarás, bueno, pero ¿por qué Pablo no dijo, siervos, ustedes que son libres, sean libres de por sí? Abandonen ese servicio. Tal vez alguien se preguntará, ¿por qué en ese momento no se abolió la esclavitud? Ya que estaba hablando de los siervos. ¿Saben cuál fue el centro? ¿Qué fue el motivador de la libertad de los esclavos? ¿Qué fue lo que impulsó la libertad de los esclavos? El cristianismo. El cristianismo. Pablo estaba ahora dirigiéndole a esclavos una carta pública, un documento público. Los esclavos, para que tengamos una idea de dónde estamos viviendo, qué es lo que estamos leyendo, los esclavos se creía que no tenían alma. Los esclavos de esa época se entendía de que ellos no tenían ni un destino eterno ni nada por el estilo. Eran como herramientas vivientes, decía Sócrates. No tenían una entidad. Estaba la pala, la escoba y el esclavo. Y para el amo tenían más o menos el mismo valor. Por ahí el esclavo salía más caro que la pala y la escoba, pero no salían más caro que un libro. El esclavo no tenía valor para las personas de esa época. Y la cristiandad, de manera revolucionaria, les aplica un valor eterno a sus vidas. En esta carta Pablo estaba diciendo a un mundo que estaba creyendo que los esclavos no tenían alma, que eran lo peor de lo peor, que ni siquiera eran personas. Les estaba dedicando una carta pública, poniéndolos al mismo nivel en su humanidad que una esposa, que un esposo, que un hijo, incluso que un amo. Así que Pablo estaba aboliendo la esclavitud, estaba sembrando las semillas que iban a florecer con la liberación de los esclavos. Pero en ese momento todavía estaban en esclavitud y Pablo tenía que poner bases para que puedan convivir de manera que agrade al Señor. Hay principios que podemos ver. ¿Qué implica esto para el empleado? ¿Y qué implica esto para el empleador? El empleado no es un esclavo, obvio que no. El empleador no es un esclavista, obvio que no. Es un contratista, un contrato de trabajo. Provee beneficios a cambio de un servicio. Y eso está bien. Pero en esta relación laboral hay principios que se aplicaron en esa época y queremos aplicarlos en nuestra época hoy por hoy. Por ejemplo, para el empleado, vemos que Dios exige dos cosas. Primero, exige obediencia. Y luego exige excelencia. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Dios está exigiendo del empleado obediencia.
No hace falta saber griego para entender esto. ¿Sí o no? ¿Está claro? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Este en todo también se utiliza acerca de los hijos que debían obedecer, ¿se acuerdan? En todo a sus padres. Y en todo es en todo para lo que lo contrataron. ¿Alguna vez te pasó estar trabajando en algún lugar y que haya alguien, Dios quiera no haya sido vos, que dice, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer? ¿Te ha pasado? Esa sonrisa que veo en tu mirada me dice que sí. A mí me ha sucedido. Trabajando en una fábrica, estando en un lugar, y teníamos que hacer una tarea específica durante 6 horas, y venía alguien que se salía del molde y decía, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiero. Cuando venía el encargado, ¿qué hace esa persona? Empieza a trabajar. Empieza a hacer lo que sea, empieza a atornillar tuerquitas, a barrer, a mirar cosas, a mirar al horizonte, cómo hay que hacer esto. Se desespera, está buscando algo que hacer. Y cuando el empleador se va, su jefe se va, vuelve a lo de antes. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Si a esa persona lo contratan por enroscar una tuerquita 6 horas por día, y la persona está de acuerdo al momento de tomar el trabajo, de que ese iba a ser su trabajo, y no lo cumple, está faltando a la palabra de Dios. Está faltando a la palabra de Dios. Es diferente cuando por ahí te contratan para tareas generales. Y sos un empleado y estás ahí y ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay trabajos que son agradables y esos nos gusta hacer. Por ejemplo, los que nos gusta manejar cuando nos mandan a hacer algo en la camioneta de la empresa. ¡Ah, qué lindo! Tiene aire acondicionado y puedo ir y trabajar. Pero también hay cosas desagradables, como barrer, juntar, preguntar, esperar. Pero si te contratan para hacer eso, la palabra de Dios dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hermano, si alguien te contrata para hacer un trabajo durante 6, 8 o 12 horas, y vos de esas 12 horas trabajás 10 horas y media y el resto lo disfrutás. Y hay trabajo para hacer, pero vos no, ya hice demasiado. Ninguno hace tanto como yo. Algo que agradezco al Señor que sucede cuando un cristiano va a una fábrica, cuando un cristiano va a tomar un trabajo, el resto de los empleados se le acerca, si es un buen cristiano, y le dice, no tan rápido. El resto de los empleados se le acerca por ahí en la hora de comer y le dice, estás haciendo mal, no tenés que hacer las cosas tan bien, tan rápido. Cada tanto date una vuelta porque nos deschavás a todos. Qué orgullo debe sentir ese creyente que es reconocido porque hace su trabajo y lo hace bien. Ahora, Pablo no está diciendo que los amos podían hacer lo que quisieran con sus esclavos. Pablo no está diciendo que los amos podían hacer y disponer de la vida de sus esclavos como ellos se les cantara. Porque dice, bien claro, obedeced en todo a vuestros amos. ¿Cómo? Terrenales. En lo que respecta a lo terrenal, ellos están ahí y son tus amos, son tus jefes, pero solo en lo terrenal. Ningún amo podía prohibirle a un esclavo creer en Jesucristo, así como ningún padre podía imponerle a su hijo que no podía tener fe en el Señor Jesucristo. Pero en todo lo demás, si nos piden juntar algo que está en el piso, si nos piden acomodar algo que ya acomodamos ayer, si nos piden ir a buscar algo que sabemos que no va a funcionar y vamos a tener que volver a ir a buscarlo, obedeced en todo. Para eso te contratan, para eso se te paga. Dios pide obediencia.
Y Dios pide excelencia. El secreto de la excelencia cristiana está en la motivación principal que tiene ese trabajador cristiano. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, ¿qué dice? Temiendo a Dios. La motivación de un cristiano para trabajar y para hacerlo con excelencia es Dios. No sirviendo al ojo, no sirviendo cuando alguien nos mira. Cuando viene el jefe y está mirando y ahí sí estamos trabajando. Un cristiano va a hacer bien su trabajo porque sabe que su motivación principal es el temor que tiene de Dios. Ahora, el temor que tenemos de Dios, el honor de Dios que está en juego, no solamente está en juego en esas 8, 10 o 12 horas de trabajo. El nombre de Dios pesa sobre nuestras cabezas las 24 horas del día. Cuando vos vas a trabajar y decís que sos un cristiano, el honor del Señor está en juego por cómo trabajes en ese trabajo. Cuando vos llegás a tu hogar y sos ama de casa y decís que sos cristiana, el honor del Señor está en cómo administrás tu hogar. Cuando vos sos un estudiante y vas al colegio y decís que sos cristiano, el honor del Señor está en juego por cómo te comportás. Si haces tus deberes a tiempo, si te copias o no. Somos cristianos las 24 horas del día y el honor de Cristo está en juego cuando trabajamos, y el honor de Cristo está en juego en cómo trabajamos. El trabajo no es una condena. Alguno dirá: bueno, pero es culpa de la caída del hombre, por eso tenemos que trabajar. Eso, primero, es una excusa de un vago, y segundo, es una mala teología. Dios le encomendó a Adán que cuide del huerto antes o después de la caída. Antes. Era parte del plan de Dios de que el hombre trabaje con sus manos, con lo que es bueno. Era parte del plan de Dios de que el hombre pueda trabajar y pueda sentirse digno de lo que está haciendo. Ahora, después de la caída, el hombre sufrió, la naturaleza sufrió y el trabajo sufrió. Esa hierba que antes iba a labrar, iba a darle frutos, luego de la caída solo le producía espinos. Y el trabajo se volvió algo difícil. Y el trabajo se volvió algo que nos atormentó. El trabajo se volvió algo que era más motivo de queja que de agradecimiento. Ahora, entendemos de que hay trabajos que son desagradables. Entendemos que hay trabajos que no son lindos. Si alguno de ustedes trabajara como atmosférico, es un trabajo. Y uno no va a ir por la vida, entendemos que no va a ir por la vida o no va a ir a trabajar diciendo: ¡oh, qué alegría! Se tapó otra vez. No, Robert, al revés, está saliendo todo. Gloria a Dios. Entendemos que no va a ser así. Hay trabajos que son difíciles. Hay trabajos que nos cuestan. La esposa, cuando va a su hogar y su esposo no conoce al Señor y no reconoce lo que ella está haciendo y no le importa lo que ella está haciendo, es un trabajo difícil para esa mujer. Los hijos, cuando van al colegio y son hostigados por creer en Jesucristo, son maltratados por creer en Jesucristo, son vistos con desprecio porque tienen buenas notas. Hay lugares y trabajos desagradables, pero no lo hacemos mirando al ojo. No lo hacemos para recibir un aplauso de alguien. Dice: como los
que quieren agradar a los hombres, no sirviendo al ojo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En Efesios capítulo 6, verso 7, se nos dice que debemos hacer los trabajos de buena voluntad, no para los hombres. El trabajo que hacemos, sea algo agradable o algo desagradable, es para agradar a Dios. Y sea que te toque estar en una oficina con aire acondicionado, sin problemas, la AFIP no molesta, los demás que están ahí, los demás empleados que comparten con vos, todos tienen una sonrisa todo el tiempo, siempre pagan a término y hacen todo bien. Tanto el uno como el otro trabaja para el Señor. Se dijo una vez que si Dios hubiera enviado 2 ángeles a la tierra y a uno le hubiera puesto a limpiar baños y al otro le hubiera puesto como un rey, los 2 hubieran hecho un trabajo excelente, porque su motivación era agradar al Señor. Quien no trabaja para la gloria y el deleite de Dios, tristemente es un esclavo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino temiendo a Dios. Si no estás trabajando en tu lugar de trabajo para agradar al Señor, porque temes al Señor, porque el honor del Señor está en juego, y estás trabajando en tu lugar de trabajo porque tu jefe te está mirando, porque estás buscando la manera de que me miren y me vean y por ahí ser promovido, y no hay nada de malo en buscar una promoción, no hay nada de malo en buscar ascender en el trabajo. Lo malo está que nuestra motivación principal no sea el temor de Dios, sino agradar a los hombres. ¿Me siguen por dónde voy? No tienen nada de malo que te reconozcan por tu trabajo, un trabajo bien hecho, un hombre y una mujer responsable, y puedo encargarle más. Y sigue haciendo un trabajo bien hecho, un hombre y una mujer responsable, y puedo confiar todavía más. No hay nada de malo en que eso suceda, pero tu motivación no puede ser agradar a ese hombre o a esa mujer. Tu motivación principal debe ser la gloria de Dios. No como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Por cada trabajo bien hecho va a haber una recompensa. ¿Qué me dijeras si en tu trabajo, en el que sea que estés hoy, te están pagando X cantidad de dinero? Supongamos 30.000 pesos. Con la devaluación es medio raro saber una cuenta, pero pongamos una común. 30.000 pesos te dan. Pero dicen, bueno, ya no va a haber 30.000 pesos. Ahora van a ser 25. ¿Estarías contento o no? No. Pero, dice el jefe, hay una recompensa si llegás todos los días a tiempo. Un premio. Y además, a mitad de año va a haber un aguinaldo que va a ser la mitad del mejor sueldo del año. Y además, a fin de año va a haber otro medio aguinaldo, que va a ser la mitad del mejor sueldo del año. Y además, si llegamos a las metas que tenemos en la empresa, va a haber un bono de 40.000 pesos a fin de año, extra de todo lo que hacemos. ¿Estarías incentivado para trabajar? Sí. ¿Querrías hacerlo? Y querrías hacerlo bien. Hay un incentivo. Bueno, la palabra de Dios nos da un incentivo para trabajar con excelencia, aún mayor que cualquier promesa de un empleador. Lean conmigo, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestra motivación principal para la excelencia. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tu trabajo bien hecho va a ser recompensado. Tu trabajo bien hecho
tiene una recompensa segura. Tal vez tu jefe no lo ve. Tal vez a tu jefe se le pasa por adelante. Y aquel que es un vago lo tienen como si fuera un trabajador. Solo trabaja cuando él lo ve. Esto es injusto. Esto está mal. Pero nosotros servimos al Señor. Nosotros no trabajamos sirviendo al ojo. Nosotros trabajamos para el Señor. Y el Señor es el que nos va a dar la recompensa por nuestro trabajo bien hecho. Ahora, un jefe se le pueden pasar cosas por adelante y puede no verla. Pero el Señor, que todo lo sabe, Él va a pesar todo al momento de recompensarnos. Él puede ver el corazón de esa mujer que está ahí luchando, no queriendo obedecer a su esposo. Él puede ver el corazón de ese trabajador luchando porque no quiere ir a hacer ese trabajo. Y puede ver que vence esa naturaleza pecaminosa y obedece. Y lo hace. Y lo hace bien. Y cuando Él recompense, va a recompensar la tarea bien hecha. Y va a recompensar esa lucha ganada. Él es un Dios justo. Un jefe, un amo compasivo, un amo que es generoso. Y Él va a ver nuestras motivaciones y nos va a dar la recompensa. Ahora, hay una advertencia, porque así como hay una recompensa por la tarea bien hecha, por un corazón que está trabajando para su gloria, porque su gloria está en juego, también da una advertencia, verso 25. Mas el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué? No hay acepción de personas. Este verso en particular tiene un significado profundo, porque los que acompañaban esta carta a la iglesia de Colosas, entre los que acompañaban esta carta a la iglesia de Colosas, se encontraba un hombre llamado Onésimo. ¿Lo recuerdan ese nombre? Onésimo era un esclavo que cuando Pablo estaba en Roma se había convertido al cristianismo. Onésimo estaba ahí sirviendo a Pablo, ayudando a Pablo en su encarcelamiento romano. Y Onésimo estaba allí, y cuando se enteró Pablo de que debía mandar una carta a la iglesia en Colosas, imagino que Onésimo ya le había contado, o tal vez en ese momento se lo contó: Pablo, yo soy de Colosas. Esa carta que va dirigida a Colosas, ahí está quien era mi amo. Ahí está Filemón. Y es la carta que conocemos como la carta a Filemón. Básicamente esa carta fue escrita para devolver al siervo de Filemón, llamado Onésimo, que se había convertido al cristianismo y había estado sirviendo a Pablo en Roma. Y en esa carta, Pablo le dice a su amigo, a Filemón: lo que sea en que te haya defraudado, ponlo a mi cuenta. Vayamos a la carta, por favor. Timoteo, Tito, Filemón. Es una carta breve. Pablo explica esto que le estaba diciendo en los primeros versículos, hasta el versículo número 14, hablando de cómo este siervo Onésimo había sido útil para él, pero ahora quería que sea útil también para Filemón. Verso 17, el verso 16 le pide que lo reciba. Verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele a Onésimo como a mí mismo. Pablo, el líder más prominente del cristianismo de su época, le estaba diciendo a un desconocido en Colosas:
si me tienes por compañero, si estamos juntos trabajando por el Evangelio, recíbele a este que se te escapó. Muy probablemente robó algo de la casa. Tal vez alguna pertenencia o alguna ropa o algún abrigo, algo para comercializar y poder llegar de alguna manera hasta Roma. Tenía un viaje largo y no tenía recursos siendo un esclavo. Y le dice Pablo, verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Onésimo había salido de la casa de Filemón. No sabemos si era un buen amo o un mal amo. No sabemos si Filemón creía en Jesucristo o no cuando Onésimo se fue. No lo sabemos, la carta no lo dice. Pero ahora, al volver Onésimo, ese siervo que se había escapado, a su amo Filemón, Pablo le está diciendo, si algo te ofendió, si algo te debe, ponelo a mi cuenta. Por ahí alguien con una naturaleza todavía no transformada, por ahí alguien que no entiende que cada acto tiene una consecuencia, diría, bueno, pero si volvió, ¿qué problema hay? Vení, seamos hermanos. Pero este Filemón que le va a hacer pagar tanto por unas monedas que le robó, si ahora es cristiano, gloria a Dios. Pero Pablo entendía que lo justo es justo. Mas el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Esto se llama la necesaria retribución. Si en algo hemos hecho mal y hemos defraudado a alguien, lo dijo el publicano al convertirse, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre se había escapado. Este hombre muy probablemente había robado. Y ahora al volver no está pidiendo perdónenme en todo. Ahora soy cristiano. Como cristiano, él sabe que él recibirá la injusticia que hizo. Y se hizo mal, ¿cómo debo pagar? Cuando un cristiano es contratado para trabajar y no trabaja, recibirá la injusticia. Cada uno recibirá la injusticia que hiciere. Porque ante Dios no hay acepción de personas. Entonces para el empleador, para el empleado, Dios pide obediencia y Dios pide excelencia. Capítulo 4, verso 1, vemos qué implica para el empleador. Aquellos que son jefes, aquellos que tienen personas a su cargo. Y te sorprendería lo amplio que es este concepto. Lo primero que Dios pide es respeto. Y lo segundo que Dios pide del empleador es bondad. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. En el pasaje paralelo de Efesios capítulo 6, en el verso 9, se les ordena a los amos que dejen, que abandonen las amenazas. Abandonad las amenazas. Efesios 6, 9. Ellos debían ser respetuosos con sus empleados. Un jefe cristiano no debe ser débil. No debe ser débil, pero no debe ser irrespetuoso. Al ejercer su autoridad como Cristo lo haría, estando en su lugar, debe hacerlo. Sus empleados deben poder notar de que es una persona buena. Sus empleados deben poder notar de que es respetuoso. Sus empleados deben poder notar de que tiene un interés genuino por el bienestar de ellos. Si no es respetuoso, si no es bueno y si no le importa el bienestar de sus empleados,
no está honrando a Cristo. Haced lo que es justo y recto. Así que cuando vayas a la oficina, cuando vayas a la fábrica, cuando vayas a la obra, o cuando estés en la casa y recibas al que corta el pasto, durante ese momento sos su jefe. O cuando venga la persona que te ayuda con la limpieza de la casa, durante esas horas sos su jefe. Cuando venga la persona a instalar el cable o a hacer alguna tarea en tu hogar, o el albañil o quien fuere, durante ese momento sos su jefe. Que seas bondadoso, que seas respetuoso, que busques el bien de la otra persona. De lo contrario, no estamos reflejando a Cristo. Y nos dice por qué. Dice, sabiendo, verso 4, que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El hecho de poder tratar bien a los empleados, el hecho de poder tratar bien al que trabaja por nosotros, sea que trabaje por mes o por horas o por ocasionalmente. El hecho de tratarles bien, aunque seamos sus jefes en ese momento, es porque nosotros tenemos un jefe también, que es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es nuestro amo. Y a Él no le impresiona lo que nosotros hayamos logrado como conquista financiera. A Él no le impresiona la calidad del auto o la casa o la ropa. A Él no le impresiona cuánto dinero hayamos acumulado. A Él le impresiona un carácter transformado por Jesucristo. Es lo único que Él va a medir cuando estemos en la eternidad. Y así como le dice a los siervos de que cada uno recibirá la injusticia que hiciere, eso también se aplica para los empleadores malvados. En Santiago, vayan ahí por favor. Capítulo 5. Se nos muestra este principio. Santiago capítulo 5 dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas o corrompidas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Necesitamos ser buenos jefes, porque vamos a tener que rendir cuenta ante nuestro jefe. Y si sos un empleado y tenés un jefe malvado, Jehová de los ejércitos es tu guardador. Jehová de los ejércitos es tu representante. Jehová de los ejércitos va a pagar a vos por el buen trabajo hecho. Y al jefe perverso le dice que llore, que aúlle. Esas riquezas no le van a servir de nada. Ante Dios somos todos iguales. Me llama la atención que en Efesios les dice dejar las amenazas, Efesios 6:9. En la antigüedad el amo podía disponer del castigo de su siervo como él quisiera. Incluso podía matarlos. En la época del Imperio Romano
podía disponer de la vida de su siervo. Y Pablo les dice, dejad las amenazas. Como empleador, se aplica un principio para nosotros también, de abandonar las amenazas. Eso no quiere decir que si tenés un empleado y encima es cristiano y no está haciendo bien su trabajo, no le tengas que llamar la atención. Todo lo contrario. Si tenés un empleado, sea que trabaje por mes, o por el día, o por horas, o por un trabajo específico, y es creyente, o dice ser creyente, y no está haciendo bien las cosas, como empleador y como hermano, tenés que llamarle la atención. Y si es necesario hacerle su liquidación y que se vaya, porque está siendo irresponsable, es necesario. Es más, esto no lo dice la Escritura, esto yo te lo ruego. Si alguien está trabajando para vos, dice ser cristiano y es irresponsable, por favor, como pastor te lo digo, échalo. Échala. Es lo mejor que le podés hacer a un cristiano que está siendo irresponsable. ¿Saben por qué? Porque si es cristiano, él se va a dar cuenta que fue por su pecado que perdió el trabajo. Y si no es cristiano y dice ser cristiano, está manchando el honor del Señor Jesucristo con su irresponsabilidad. Es lo mejor que le podés hacer. Dios defiende al oprimido. Dios cuida de los pobres. Es Él el que está cuidando de la relación laboral. Si sos un siervo, si sos un empleado, que lo hagas con excelencia, que lo hagas con obediencia, porque lo estás haciendo para el Señor. Su nombre, su honor está en juego y no queremos defraudarlo. Él va a darnos la recompensa por el trabajo bien hecho y gloria a Dios por eso. Si sos un empleador, tal vez ocasional, que seas bondadoso, que seas bondadosa, que seas respetuoso con la otra persona, que busques el bien de la otra persona, porque tenés un amo en los cielos al que debes dar cuenta. Pastor, yo vine para que usted me anime. Yo quería salir con gozo y veo que hay cosas que están mal, me siento apesadumbrado, me siento culpable. Gloria a Dios. La culpa es lo que nos ha llevado al Señor Jesucristo en el momento de la salvación. La culpa es la que nos lleva a los pies de la cruz cuando necesitamos santificación. Y si esa culpa está pesando en tu corazón, que vayas al Señor Jesucristo. Que vayas a Él y te comprometas con Él. De ser un empleado de excelencia, de ser un empleador modelo, reflejando a Jesucristo. Y Él va a estar ahí, como ha estado cada vez que has venido ante su presencia. Y Él va a perdonarte, y Él va a ayudarte. Que no sea motivo de tristeza, sino que esa culpa nos lleve al Señor Jesucristo. Que estando delante del Señor Jesucristo podamos abrazar su perdón y siendo regenerados, siendo transformados por Él, podamos vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque la culpa nos lleva a la cruz. Te agradecemos, Señor, porque cuando vemos cosas en nuestras vidas que no te agradan, podemos venir al pie de la cruz, podemos venir delante de tu presencia y poder pedirte una vez más misericordia. Padre, si abrazáramos esta verdad en lo profundo del corazón, ¿cómo cambiaría nuestras vidas?
si abrazáramos esta verdad en lo profundo del corazón, de que trabajamos para ti, de que tú eres el que nos va a dar la recompensa, ¿cómo cambiarían nuestras relaciones laborales? La excelencia sería una marca distintiva de nuestro trabajo. Y Jesucristo sería exaltado como nuestra gran motivación. Padre, en un mundo que está inmerso en ver quién puede engañar al otro para defraudarlo, en una Argentina que es conocida mundialmente por abusar de los demás, por buscar las ventajas, ¿qué diferencia podemos hacer como hijos tuyos al trabajar bien y hacerlo con excelencia? Porque a ti te servimos. ¿Qué diferencia podemos hacer al tratar a nuestros empleados con bondad, reflejando a Jesucristo de una manera justa, recompensando el bien y castigando el mal, con respeto, no creyéndonos más que nadie, porque delante de ti no hay acepción de personas? Padre, que tú utilices tu palabra para que tu pueblo glorifique tu nombre. Ayúdame a ser un mejor empleado, a trabajar con excelencia, sabiendo que tú estás mirándome. Ayúdame a ser un mejor empleador. Cuando alguien viene a trabajar por mí, sea en la construcción, sea en el cuidado del edificio, sea en lo que fuere, a ser bondadoso, respetuoso, porque a Cristo el Señor servimos. Señor, que sea en Jesucristo en quien esté anclada nuestra alma, que sea en Jesucristo en quien esté motivado nuestro servicio, que sea en Jesucristo que nuestras vidas laborales se cimientan. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.